en otros casos mencionan que eran 9. Yo particularmente pienso que pues realmente fueron 8 cruzadas, pero para que no tengan ustedes inconvenientes, si alguien alguna vez les habla de la novena cruzada, no se vayan a confundir. Realmente consideramos que la octava y la novena hacen parte de una sola de ellas. Y no debemos confundirlas con otras guerras que fueron básicamente europeas. Vamos a definir el término de cruzada, específicamente hablando de estos eventos que llevaron a los reyes europeos y a los católicos europeos principalmente en contra de los pueblos árabes que habían conquistado a Jerusalén y a lo que denominaban como tierras santas. Entonces, a eso específicamente lo que nosotros vamos a llamar como cruzadas, pero ustedes encontrarán otras guerras a las cuales también le llaman cruzadas y las nombraremos al final de la presentación. Y digamos que se les llamaron cruzadas porque tenían algún objetivo también religioso, pero no iban dirigidas ya principalmente contra los pueblos árabes, sino que iban dirigidas hacia otros objetivos, incluso hacia unos objetivos, eh, digamos, ya más ligados con la persecución de los cristianos, católicos persiguiendo cristianos dentro de la misma Europa. Y estas son, digamos, guerras a las cuales también se les conoce como cruzadas, pero por eso tenemos que entrar pues a definirlas más específicamente. Entonces vamos a hablar básicamente de 8 cruzadas. Si se quiere nos extendemos a una novena por el hecho de que quienes participan entre la octava y la novena, digamos, cambian de protagonistas en un momento y por eso algunos hacen esa división. Ahí están las fechas en las que se desarrollan estas. La primera ya la vimos y vamos a comenzar entonces aquí con la segunda, pero antes de comenzar con la segunda, permítame, termino estos detalles que tienen que ver con la primera cruzada. Hay dos personajes que son importantes y que vamos a mencionar acá porque realmente son relevantes para la historia de las cruzadas. El primero de ellos es Raimundo IV o Raimundo de Tolosa, un personaje pues que realmente es fundamental dentro de la primera cruzada. Se destacó como uno de los grandes cruzados. Realmente en un momento de la historia pasa a ser el nuevo comandante general de la cruzada, de la primera cruzada. Y esto tiene que ver con el hecho de haber conquistado una gran parte de territorios que fueron clave para el desarrollo de cruzadas posteriores que permanecieron, digamos, bajo el mandato de las órdenes de caballería, allá hasta el final cuando pierden los territorios de Tierra Santa, finalmente con la batalla de fundamental dentro de todo este cuento. Toda esta historia gira casi que alrededor de Acre. Es una ciudad fundamental, es una ciudad importante. Fue conquistada por Raimundo IV de Tolosa y aquí en el centro de la pantalla alcanzan ustedes a ver un castillo que les mostré en el video anterior, en la clase anterior, que se llama el Crac de los Caballeros. Este crack a veces lo encuentran con doble K en la palabra crack, comenzando y finalizando la palabra, o si lo encuentran así con doble C, no tienen ningún problema. Están refiriendo exactamente al mismo lugar, el crack de los caballeros. Recuerden que el crack estuvo bajo el control de la orden de los hospitalarios. Y habíamos mencionado, también recuerden que no existió solamente una orden de caballeros, sino que son muchísimas órdenes de caballería, algunas de las cuales hemos destacado como la de los templarios o la de los caballeros del temple, que tenían como finalidad proteger el templo y ciertos lugares santos, pero también estaban, por ejemplo, los caballeros hospitalarios y estaban aquí ubicados en este lugar que llamamos el Crac. Tenemos también entonces a un rey, Godofredo de Huilón, que logra imponerse en varias de esas grandes ciudades
que eran estratégicas para los pueblos árabes en esta época de la primera cruzada. No solamente Acre, sino también Cesarea, también Ascalón, también Jaffa, Arsuf, fueron algunas de las ciudades que lograron ser dominadas por Godofredo, un personaje realmente relevante dentro de la historia de la primera cruzada. No solo eso, sino que además en el mes de julio de 1909 logra conquistar Jerusalén. Digamos que fue la primera real conquista que tuvieron las cruzadas. Lograron recuperar Jerusalén y lograron recuperarla de una forma muy violenta, muy salvaje. La conquista de Jerusalén, como lo estuvimos viendo, también fue extremadamente sanguinaria. Los cruzados en todas sus participaciones fueron absolutamente sanguinarios. Quiero devolverme un poco hacia esta imagen inicial, esta que tenemos aquí de portada de nuestra presentación. Imagínense ustedes que estamos en un momento histórico en donde no conocemos este tipo de figuras que aparecen allí sobre estos caballos. Entonces ustedes imagínense que jamás han visto un caballero en fotografías, en películas, y de pronto está usted en pie en su casa y se le aparecen estos personajes que ve aquí en pantalla. O sea, la imagen en sí misma es una imagen aterradora, es una imagen espantosa, unos personajes realmente imponentes, atemorizantes, pero no solo eso, sino que como vimos también la actitud que ellos llevaban, una actitud supremamente violenta, porque es que la orden era matar a todo lo que se atravesara. Las cruzadas no solamente mataron árabes, mataron judíos y mataron cristianos por igual, y decíamos que mataban a todo lo que se movía, absolutamente sanguinarios. Los árabes estaban divididos en ese instante, ellos no tenían un proceso, digamos, que les permitiera realmente enfrentar a lo que se les estaba viniendo encima. Ya recuerdan que eh, pensaban ellos que eran cristianos de Bizancio, que a veces tenían escaramuzas y pleitos con ellos, pero digamos no eran unas cosas tan monumentales como la que se le está viviendo encima aquí con toda esta tropa pues aterradora que los arrasó. Llegaron hasta el punto de canibalismo, como lo vimos en algunos momentos, a comerse los cadáveres de los que habían sido derrotados en batalla. Esa era la visión que tenían los árabes de los cruzados, una visión absolutamente espantosa. Se les vino el cielo encima, se les vino el mundo encima con esta gente y no estaban preparados. Y prepararse les costó tiempo, prepararse les costó décadas que aprovecharon los cruzados para constituirse en el dominio de algunas ciudades importantes. Estamos hablando específicamente de Jerusalén como, digamos, la ficha principal de todo este juego militar que, mediante el cual trataban de imponerse los diferentes líderes religiosos, políticos y militares de esta época. Don Raimundo de Tolosa tuvo un ejército de alrededor de unos 40.000 hombres y sin embargo no fue la cruzada con mayor cantidad de soldados. Hay otra más adelante que tuvo pues una gran cantidad de cruzados. Yo no me atrevo a decir tanto militares, porque es que uno no puede hablar de que todos los cruzados eran militares, eran algunos los que tienen entrenamiento propio, que uno pudiese realmente decir que eran militares. Mucha gente, como habíamos visto, eran simplemente gente del común, gente que había decidido abandonar su casa y se llevaban a su familia, se llevaban a sus hijos, se llevaban sus bienes, se llevaban sus mascotas, sus animales, que tenían la promesa de que si iban a luchar en favor de recuperar Tierra Santa, pues iban derechito para el cielo si se morían, y si no se morían también, pues recibían las indulgencias. Entonces esto era tentador para muchos en una época en la que, por supuesto, la influencia
del catolicismo era extremadamente marcada. Pues si lo es hoy en día, imagínense en aquella época, en donde la palabra del Papa era la misma palabra de Dios. Muchos lo creen hoy en día, así que no podemos quejarnos de lo que pasaba en aquella época con las creencias medievales. Pero Godofredo termina siendo, ahora voy a hablar un poco de Godofredo de Huilón. Godofredo es un personaje que se une a Raimundo de Tolosa. Cuando Raimundo de Tolosa ya va llegando a Jerusalén, casi que se queda él con toda la gloria, pues, de haber recuperado Jerusalén. Pero ya llegando, ya en el asedio, llega Godofredo de Huilón, y se une a Raimundo. Pasa algo aquí interesante, y es que, digamos, el gran comandante de la cruzada realmente terminó siendo Raimundo IV, pero es Godofredo el primero que entra a Jerusalén, de manera que él pasa a la historia. Mucha gente luego lo recordará es a él, no recordarán a Raimundo, sino recordarán a Godofredo porque fue quien entró allá a Jerusalén, pero entra también con esa actitud violenta, matando a todo lo que se le atraviesa, mata a los cristianos, mata a los judíos, mata a los musulmanes. Tiene una particularidad también, y es que cuando a Raimundo le van a ofrecer la corona de Jerusalén, porque hay un reino de Jerusalén, hay un tiempo durante la Edad Media que existió el reino de Jerusalén, o sea, Jerusalén como si fuese un estado, como si fuese un país, bueno, se le llamaba el reino de Jerusalén. Y una vez es tomado por parte de los cruzados, es tomada Jerusalén por parte de los cruzados, le ofrecen a Raimundo de Tolosa ser rey. Y él dice que eso no es posible, que él jamás se va a atrever a llamarse rey de Jerusalén, porque es un título que le correspondía a Cristo. Que Cristo era el rey de Jerusalén y él no se iba a poner una corona que lo asemejara a Cristo. Y Raimundo se niega a recibir ese honor. De manera que le ofrecen la corona a Godofredo. Godofredo es un poco más inteligente aquí que en este tema, realmente hay mucho interés político también. Lo que se buscaba con Godofredo al decir que, o lo que buscaba Godofredo al decir que, perdóname, lo que buscaba Raimundo al decir que no quería recibir la corona, eh, porque eso era como asemejarse a Cristo, pues era fijar una política mediante la cual nadie más quisiera recibir ese honor. Porque al fin y al cabo Raimundo no tenía interés de quedarse en Jerusalén, él tenía interés de seguir con su campaña militar. No así Godofredo, que a él sí le interesaba Jerusalén. Al final, Jerusalén decide no recibir el título de rey de Jerusalén. Godofredo decide no recibir el título de rey de Jerusalén, sino que se hace llamar defensor del Santo Sepulcro, de manera que es así como lo conocen ustedes en la historia. Godofredo de Bouillon es conocido como el defensor del Santo Sepulcro, pero para muchos historiadores realmente es el primer rey de Jerusalén de este periodo que llamamos el reino de Jerusalén, aquí incrustado en la mitad de la Edad Media. Luego, digamos que oficialmente Godofredo no recibió el título de rey, pero insisto, muchos lo reconocen como tal, como el primer rey. Cuando muere Godofredo, es su hermano quien es nombrado como rey. Entonces ahí ustedes encuentran como históricamente una especie de conflicto, porque termina siendo este personaje, se llama Balduino I de Jerusalén. En muchos textos lo van a reconocer como el primer rey de Jerusalén, pero él no tuvo que ver realmente con la retoma de Jerusalén, con la conquista de Jerusalén, con la derrota
de los árabes, sino que simplemente, pues como su hermano no quiso hacerse llamar rey de Jerusalén, entonces a Balduino lo llaman Balduino I de Jerusalén. ¿Sí? Eso quedó claro hasta ahí. Pero no haber enredado un poco la película. Si alguien se siente enredado con esto, me dice, por favor. Es tan importante la figura de este Godofredo, quien se hace llamar, insisto, el defensor del Santo Sepulcro, es este personaje que está aquí a la derecha de la pantalla, sobrepuesto, está aquí encima del escudo. Este es el escudo de los defensores del Santo Sepulcro. Realmente es el escudo del reino de Jerusalén. Quien está sobrepuesto acá al lado derecho de su pantalla sobre este escudo es la figura de Godofredo. Es tan importante la figura de él que más adelante lo mitificaron en la literatura. Tiene óperas a su nombre, tiene mucha poesía a su nombre. De hecho, hay un libro, recuerdo ahora, se llama La Jerusalén Libertada, de Torcuato Tasso, y el protagonista justamente es este Godofredo de Huilón, refiriéndose a él como quien liberó a Jerusalén de los árabes. Hay un reconocimiento en la historia a unos personajes que le llaman los 9 de la fama. También esto hace parte como de la historia, de la literatura. Y reconocen allí a 9 grandes guerreros. Están, por ejemplo, dentro de los guerreros clásicos Héctor de Troya, ni más ni menos que Alejandro Magno, Julio César, o sea, grandes militares importantes. Del Antiguo Testamento reconocen a Josué, el de la Biblia, el del Antiguo Testamento, a David, al rey David. También incluyen allí a Judas Macabeo, el que peleó contra los romanos, por supuesto, y reconocen a otros que son difíciles de encajar, sobre todo cuando yo les voy a mencionar al rey Arturo, porque saben que el rey Arturo encajarlo dentro del periodo católico es muy complicado por la gran tradición que existe tanto en el pueblo inglés como francés del rey Arturo, que proviene incluso de los celtas. Pero bueno, hay que encajarlo en alguna parte y aquí queda, digamos, agrupado como los grandes del periodo católico y ponen allá al rey Arturo, a Carlomagno y ni más ni menos que a Godofredo de Huilón, para que vean ustedes la trascendencia que tuvo este personaje, que ha tenido este personaje en la historia del catolicismo y en la historia universal, por el hecho de haber sido el primero que entró a Jerusalén. Un poco, a mi modo de ver, injusto el reconocimiento, porque pues realmente fue Raimundo de Tolosa, Raimundo IV, quien lideró, si se quiere, la cruzada que llevó pues a la retoma o a la reconquista de Jerusalén. Con esta parte cerramos, por supuesto, la primera cruzada. Era importante hacer estas aclaraciones y comenzamos ahora sí con la segunda cruzada. Entonces ya a partir de la segunda cruzada reconocen ustedes que tenemos a Balduino, el rey de Jerusalén, que fue nombrado allá por el año 1100, y luego de él viene Balduino II, pero Balduino I fue hermano de Godofredo, al que llamaban el defensor del Santo Sepulcro. Balduino II no tenía, pues, digamos, una relación de parentesco directo. Hay unas situaciones de política y militares allí que terminan llevando a Balduino II a ser nombrado rey de Jerusalén. Y aparece otro personaje aquí importante que es este gobernador de Alepo, Senji, el gobernador de Alepo. Hay un lugar importante también allí dentro de todo este marco geográfico que es Edesa, la ciudad de Edesa. Senji ya comienza, digamos, a organizarse con los pueblos árabes. Ya, digamos, que esa toma por sorpresa que les hicieron, se comienzan a unificar ciertos, todavía no toda la población árabe, pero ciertos grupos árabes, y es este gobernador de Alepo
quien termina generando un enfrentamiento que fue realmente muy fuerte en contra de los católicos que estaban en Edesa, y hasta el punto de que queman la ciudad, y la queman con alrededor de 30.000 soldados que estaban dentro de la ciudad. O sea, fue una masacre realmente espantosa, pero digamos que los árabes estaban demostrando que también tenían capacidad de hacer cosas espantosas como las que les habían hecho. Y esta es como una primera campaña de los turcos. Ahora, fíjense que cuando hablamos de los pueblos árabes, no estoy hablando, yo digo pueblos árabes porque quiero que mm, quiero hacerme comprender, en el sentido de que pues necesitamos darle una denominación a todos estos grupos poblacionales de Medio Oriente, pero si nos ponemos muy estrictos, pues realmente todos no eran puramente árabes, sino que llega un momento en donde los turcos se sobreponen a los árabes y logran dominar, logran sobreponerse militarmente y políticamente. Y allí es donde aparece también Senki. Entonces, esta es una primera campaña de los turcos en contra de los cruzados. En medio de este escenario, en donde están amenazando nuevamente a Jerusalén, en donde acaba de ocurrir esta masacre en Edesa, pues aparece ni más ni menos que Luis VII. Ya ustedes lo recordarán porque hemos hablado de los capetos. Luis VII de Francia, o de los francos en ese instante. Francia todavía no estaba como tan conformada como la conocemos hoy en día, por supuesto, pero le vamos a llamar así Luis VII de Francia para saber en dónde estamos. De la tribu, de la tribu, perdón, del grupo de los capetos, o de la dinastía de los capetos más bien. Y aparece en escena una mujer que ustedes ya reconocen por varias menciones que hemos hecho de ella, que es Leonor de Aquitania. Leonor de Aquitania había sido prometida a Luis VII desde cuando estaban niños. El papá de Luis VII eh, decide casarlo con Leonor de Aquitania, porque es que Aquitania era una región muy grande. Francia no estaba unificada todavía. Aquitania todavía no hacía parte, pues, digamos, de la geografía francesa como tal. Y unir a los capetos con Aquitania garantizaba un mayor poderío militar, una mayor estabilidad política, de manera que a Luis lo casan bueno, desde niño lo comprometen con Leonor de Aquitania, eso con el objetivo, insisto, de mantener una gran unidad política y militar que le diera continuidad a estos territorios. Entonces, en esta segunda cruzada aparecen pues, Luis VII, que no era muy dado a las cruzadas, o sea, realmente no le interesaba ese tema. Él andaba con otras preocupaciones, andaba preocupado allá con el trono de Normandía. Normandía, recuerden ustedes que la Normandía tiene eh, una parte en Francia y una parte en Inglaterra. Los normandos, recuerden ustedes que provienen de los vikingos. Y él estaba enredado allá con ese tema porque pues necesitaba consolidar. Él llega muy joven también al gobierno, al trono, y tiene muchas dificultades internas. Él estaba preocupado, era por eso, pero Leonor era una mujer que era, pues con todas las características que hemos dicho ya de ella, ¿no? Le gustaban los problemas. Entonces, a ella le gustaban todas estas cosas, le gustaban las cruzadas y le gustaba salir a agarrarse ya con todo el mundo. Entonces, ella era feliz con el cuento de la cruzada y le insistía mucho a Luis para que salieran pues a la cruzada. Entonces, aparece también en escena Conrado III de los décimas aquí de Alemania, porque tenemos que decir, tratar de ubicarnos geográficamente también, pero pues Alemania estaba en este proceso de unificación, de consolidación como Estado, y les insisto que fue mucho más tardío que lo de Francia e Inglaterra. Pero bueno, ahí estaba Conrado III también. Por otro lado, había un problema muy grande entre Luis VII, allá en Francia, había un problema muy grande con Enrique II, porque Enrique II, pues era rey de Inglaterra. De Enrique II ya hemos hablado bastante, lo recuerdan ustedes muy bien. Enrique II era rey de Inglaterra, pero a la vez era duque de Normandía, y él siendo duque de Normandía conquista Inglaterra.
sea, conquista la isla. Entonces era rey de Inglaterra y duque de Normandía. Entonces casi que era, o sea, era muy, muy importante, digamos, el cargo que tenía, porque siendo súbdito de Luis VII, a la vez era rey de Inglaterra y a la vez era duque de Normandía. Y era súbdito de Luis VII porque Normandía estaba dentro del territorio de Francia. O sea, Normandía, recuerden que fue un territorio que le dieron los franceses a los vikingos para que se quedaran quietos. En medio de todas esas campañas que hacían los vikingos, les dicen, bueno, venga, quédese aquí. Recuerden ustedes, allá les hablé del vikingo Rolo, que es el primer duque de Normandía. Entonces, ellos estaban ahí enredados con eso, o sea, no quería Luis VII irse allá a aventurar en cruzadas, porque pues tenía todo este problema encima. Ahora, ni más ni menos que Enrique II, que era duque de Normandía, termina siendo rey de Inglaterra, de manera que insisto, siendo Enrique II súbdito de Luis VII, pues todavía era más poderoso, era un tipo más poderoso que el mismo rey, que tenía más influencia que el mismo rey de Francia. Y esto le preocupaba muchísimo a Luis VII. Pero bueno, era tanta la insistencia y el tema ahí del honor que terminan yéndose para las cruzadas. Es una cruzada absolutamente fracasada, no recuperan nada, no hacen nada, eh, nadie se pone de acuerdo. Conrado termina devolviéndose pues, para su reino, para sus tierras, él dice que él no sigue con eso. Luis VII, pues él evadía el combate, él no quería ni mucho menos ir a matarse por allá con nadie, no tenía por qué ir a matarse por allá con nadie en nombre de otro. Él estaba preocupado por su reino y por su sucesión. Además que no tenía, digamos, clara, no tenía definida la sucesión porque con Leonor no tuvo los hijos que le permitieran hacer la sucesión del reino. Así que Luis pues rehuía el combate. Y eso y otras cosas terminaron complicándole la vida aquí matrimonial a Luis y a Leonor, y terminan separándose. Entonces esto fue un fracaso total, esta segunda cruzada, pero servía como para eso, como para que se hicieran figuras destacadas, prominentes, importantes, si se quiere, porque pues eran quienes estaban encabezando la cruzada y eso era lo que le gustaba allá a Leonor de Aquitania. Que entre otras cosas, recuerden, cuando hablamos de ella es en este punto, cuando conoce a los sufis, cuando conoce la cultura sufi, que también hace parte de las culturas árabes, porque siempre hablamos de los sunitas y hablamos de los chiitas, pero recuerden que también están los sufis que son menos eh, radicales en el tema religioso, pero que son más dados como al esoterismo, y por eso termina Inglaterra teniendo un cristianismo. Estoy hablando de Inglaterra, fíjense, ahora vemos por qué Inglaterra teniendo un cristianismo muy particular, un cristianismo que se ve influenciado por parte de la cultura árabe. Es como si tú tuvieras un cristianismo que en parte tiene una influencia árabe y eso se logra justamente que Leonor de Aquitania está aquí con Luis VII viajando en esta cruzada y allá es donde conoce a los sufis. Y recuerden ustedes que hablamos alguna vez de las cortes del amor y todo este tema que ella lleva para Inglaterra después. ¿Cómo lo lleva para Inglaterra? Si está casada aquí con Luis VII, ¿qué tiene que ver Inglaterra? Ella lo vamos a ver. Creo que ustedes ya lo recuerdan porque en algún momento lo mencionamos, pero vamos a repetir. Entonces aquí el problema está armado, está casado entre Luis VII, que él necesita contener el avance que está teniendo Enrique II, porque Enrique II ya no solamente es duque de Normandía, sino que ahora se le volvió rey de Inglaterra, y más adelante será conde de Anjou, y más adelante, además, será duque de Normandía. Y es que a Leonor, pues como no le gustó el tema de que Luis VII, pues no le gustaba la guerra, ni le gustaba todos estos temas, él no le ponía mucho cuidado a Leonor en ese tipo de cosas, pues se separa de Luis VII y resulta que se casa ni más ni menos que con Enrique II. Pues, al casarse con Enrique II, ustedes se imaginan el problema que se le arma aquí al rey francés, porque ahora no solamente tenía
a un personaje como Enrique II, que era duque de Normandía, que era rey de Inglaterra, sino que ahora casado con Leonor de Aquitania, entonces además es duque de Aquitania y además es el conde de Anjou. Luego este personaje, Enrique II, logró tener un poder gigantesco y amenazaba, por supuesto, la corona francesa. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa acá. Es con Enrique II que Leonor de Aquitania tiene 3 hijos. Bueno, tiene más, pero los que nos interesa aquí, que siempre les he mencionado para la historia, que son Ricardo Corazón de León, Godofredo y Juan Sin Tierra. De Godofredo recuerden ustedes que murió allá en un torneo de caballería y bueno, ahí se acaba la historia de Godofredo. Pero igual de todas maneras fue un personaje bastante destacado y es muy reconocido en la historia. No confundirlo con otros Godofredos que hemos venido mencionando. De Juan Sin Tierra, pues es al que le toca gobernar, el que está reemplazando al rey Ricardo Corazón de León, pero Juan Sin Tierra es el rey, el eterno rey interino, el que siempre está tratando de resolver los problemas de la corona, es quien gobierna realmente, porque Ricardo Corazón de León es el cruzado por excelencia, es el arquetipo pues del caballero y que anda allá metido en todos estos enredos y le toca a Juan Sin Tierra andarle resolviendo problemas. Y aparece en este escenario ni más ni menos que Saladino. Ahora vamos a hablar de Saladino específicamente. Saladino es un personaje que aparece aquí en la Tercera Cruzada. La Tercera Cruzada es la más famosa, por decirlo de alguna manera. La más famosa es la primera y la tercera. La primera porque ya vimos que hubo una retoma por parte de los católicos de Jerusalén. Y la tercera porque aquí está puesto el bestseller de los cruzados. Leonor de Aquitania, está Enrique II, está Ricardo Corazón de León, está Godofredo, está Juan Sin Tierra y por supuesto está Saladino. Los árabes también tenían dinastías, así como aquí hemos visto las dinastías en los ingleses, en los franceses, las veremos en los españoles, en los alemanes, por supuesto. Bueno, los árabes también tenían dinastías. A los cruzados acá no les va bien. Y no les va bien porque a pesar de tener todo este bestseller, pues les aparece este Saladino. Y fíjense que ese Urbano III, el Papa, quien convoca a esta tercera cruzada, y a ella le responden básicamente Felipe II de Francia, que ya estamos hablando de un nuevo rey, que es el que responde a esta tercera cruzada, que se llama Felipe II. Felipe II al final termina devolviéndose. Eso no le gusta el tema, tampoco encontró allá gran cosa. Vio que aquí el que mandaba, digamos, el que era la figura prominente era Ricardo Corazón de León, de manera que pues, a él eso no termina gustándole mucho el tema, abandona la cruzada, se devuelve. Entonces, Francia prácticamente se regresa. El otro que era muy importante aquí, pues Federico Barbarroja, que era sobrino de Conrado III. Conrado III, se los devuelvo, acá está Conrado III, el de la Segunda Cruzada. Bueno, el sobrino de él es este Federico Barbarroja. Federico Barbarroja, recuerden ustedes que está un día frente a sus tropas, que era un ejército muy numeroso, probablemente el ejército más numeroso de los 3 que estaban allí en esta cruzada. Y dicen que después de tener un gran almuerzo, se mete al río y se muere, se ahoga. Algunos dicen que le dio un infarto, otros dicen que la culpa fue del almuerzo, lo que sea. Y les decía yo que pues de ahí en adelante es que surge la idea de que después de uno almorzar no se debe meter al río o a la piscina porque se muere, y probablemente surja el mito desde acá, desde la muerte de Federico Barbarroja. Total, se murió Federico y ese gran ejército se queda sin un líder y ese ejército se desmantela. Algunos, no la mayoría, algunos se quedan con Ricardo Corazón de León y la gran mayoría se regresa. Pero también fíjense que Felipe II se había regresado, de manera que queda aquí frenteando el problema Ricardo Corazón de León. Por eso es que toma tanta fama también, porque digamos que él es el que se queda ahí como el cruzado valiente, el caballero valiente que se queda para enfrentar a los árabes. Tienen algo significativo acá en favor de los católicos en esta tercera cruzada, y es que
logran, digamos, concretar definitivamente la toma de Acre. O sea, Acre ya queda básicamente en manos de los cruzados. Y es Ricardo Corazón de León quien toma definitivamente estos territorios. Hace una matanza espantosa también, como la hacen todos los cruzados. Pero es una matanza que ni siquiera fue en batalla, o sea, ya tenía mucha gente prisionera, y luego que están prisioneros, para no cargar con prisioneros, entonces terminan masacrándolos. Y esto nuevamente, digamos, afecta muchísimo el imaginario de los árabes, porque pues, les están, o sea, los cruzados no tenían un código de honor, no tenían un código de guerra, o sea, hasta la guerra tiene límites. Y los cruzados no entendían eso, no comprendían de respetar la vida de los prisioneros, ni mucho menos. Es una cosa espantosa. Bueno, terminan pues con la idea de mantener Jerusalén dentro del dominio de los cruzados, pero se les atraviesa Saladino, y Saladino es un militar supremamente hábil, desde muy joven mostró una gran capacidad, una gran habilidad militar, además era un gran jinete, y se inventó una estrategia, y es que hacía correr a los cruzados de un lado al otro. O sea, los cruzados, esos tanques de guerra gigantescos armados con metal, recubiertos con metal pesadísimos, y él los hacía correr de un lado para otro por el desierto, y cuando estaban cansados y se descuidaban los atacaba. Total, Saladino les, les hace unos ataques gravísimos. Mm, La historia entre Ricardo Corazón de León y Saladino es una historia un poco curiosa, porque ellos terminan, o sea, ellos son enemigos a muerte, pero a la vez son amigos. Ellos tienen un mensajero que es el hermano de Saladino, y se escriben cartas, y se liberan prisioneros y se envían regalos, y era alguna especie de respeto mutuo, de admiración mutua. Ellos sabían que se tenían que matar algún día, pero al mismo tiempo se admiraban, porque los dos entendían pues que el otro era un guerrero formidable. Bueno, Saladino no termina matando a Ricardo Corazón de León, pero pues las ganas no le faltaron, igual al contrario. Lo cierto es que era una relación así un poco extraña entre este par de personajes, que eran dos grandes militares, dos grandes líderes, que se querían matar el uno al otro, pero se enviaban regalos y se enviaban eh, cartas, y se enviaban y se contaban historias, y se liberaban prisioneros y se hacían favores. Una cosa un poco extraña entre estos dos personajes, pero Saladino termina derrotando a los cruzados. O sea, esta tercera cruzada es para los árabes. Y de en adelante pierden, los cruzados pierden Jerusalén. Perdieron Jerusalén, los cruzados perdieron Jerusalén, perdieron muchísimas tierras. Saladino les dio una batalla impresionante, los derrotó. Y al final, digamos que esa más fue como esa relación que termina construyéndose entre Saladino y Ricardo Corazón de León, que más bien establece como un canal diplomático que pues llegan como una especie de acuerdo. Bueno, Ricardo Corazón de León pensaba regresar más adelantico nuevamente con otras tropas para volver a dar la guerra para recuperar Jerusalén. Al final termina muriendo por allá en una guerra insignificante, lo matan, le, lo hieren con una flecha, y él, esperando pues a que llegara la tarde para que lo atendieran, no quiso que lo atendieran de una vez sin esperar el combate, termina muriendo. Entre otras muchas cosas que le pasaron a él, que ya mencionamos en algún momento, como el secuestro del cual fue parte, y que Inglaterra tuvo que dar una cantidad de dinero inmensa para lograr para lograr recuperarlo, que prácticamente quiebra las finanzas de Inglaterra y obliga a Juan Sin Tierra a firmar lo que se llamó la Carta Magna con los nobles ingleses, que ya no estaban dispuestos a que les impusieran más cargas tributarias. Total, Ricardo Corazón de León muere, jamás regresa aquí a combatir a otra cruzada. ¿Y qué logró? Logró que por ese canal diplomático los peregrinos que estuvieran desarmados, católicos, que quisieran llegar hasta Jerusalén en esa calidad de peregrinos, pues pudieran hacerlo. Y fue una concesión que hizo Saladino
a Ricardo Corazón de León. Les hablo un poco de Saladino. No siempre fue pues el gran líder, no nació siendo líder, no nació digamos en una cuna real, se fue formando. Sunita, no hacía parte del chiismo, fue sunita, es decir, representaba a la mayoría de los eh, árabes que practican esta rama del Islam. Pero sí logró algo, y es el hecho de que pudo unificar a los pueblos árabes, y esto fue definitivo para lograr la victoria en contra de los cruzados. Hay un personaje, yo creo que cuando se logra establecer un enemigo común, es más fácil unificar a, a ciertos bandos. Y los árabes estaban divididos. Aparece un personaje, un cruzado, que es Reinaldo de Chatillon, un personaje, los cruzados pues ya sabemos que fueron muy violentos, muy salvajes en sus acciones, pero este Reinaldo de Chatillon además era muy traicionero, uno de los cruzados que atacaba caravanas indefensas, mataba mujeres, mataba niños, atacaba las ciudades, las masacraba, las pasaba por fuego. Y en alguna de esas caravanas termina matando a la hermana de Saladino. Y Saladino jura que él va a matarlo con sus propias manos, va a matar a Reinaldo de Chatillon con sus propias manos. Digamos que es el personaje que logra ser tan odiado por parte de los árabes, que logra unificar a los árabes y que ese odio logra confluir allá en Saladino y convertirlo en ese gran líder. Hay una batalla que se llama la batalla de Jatín o la batalla de los cuernos de Jatín. Le dicen cuernos de Jatín porque eran como unos montes, geográficamente están en esos montes que se llaman así los cuernos de Jatín. En ese momento estaban en esa batalla los líderes y los templarios, los cruzados templarios y los cruzados hospitalarios con sus líderes, con sus maestros templarios, a ellos les dicen los maestres o los maestros templarios, estaban allí dirigidos por un personaje que era Guido de Lusignan, que era en ese momento el rey de Jerusalén. Y estaba este Reinaldo de Chatillon, el que les menciono, que mató a la hermana de Saladino. Y pues esta batalla de los cuernos de Jatín sale vencedor Saladín. Saladín captura muchísima gente, o sea, toma muchísimos soldados de los cruzados, los toma prisioneros y también captura tanto al rey de Jerusalén, que era Guido de Lusignan, captura también a Reinaldo de Chatillon. La historia menciona que Saladino le da un vaso de agua a Guido de Lusignan. Él comienza a tomarla, pero le comparte un poco a Reinaldo. Y Aladino entra en furia y le dice que por qué le dio agua si él no le autorizó que le diera agua a, a Reinaldo de Chatillon. Y sale furioso, ellos entran en pánico. Al rato regresa Saladino y decapita, él mismo decapita a Reinaldo de Chatillon, cumpliendo la promesa que había hecho de que lo iba a matar por haber matado a su hermana. Pero no solo eso, sino porque es que realmente cuando uno mira la historia de Reinaldo de Chatillon se encuentra con un personaje absolutamente nefasto entre los cruzados. Era traicionero, era asesino, era ladrón, era todo lo que ustedes puedan imaginar que podía ser un personaje en medio de la guerra y que no conocía el honor de guerra tampoco, ni ninguna clase de honor. Bueno, todo esto lo hacía Reinaldo de Chatillon. Termina siendo ejecutado directamente por Saladino, que no acostumbraba a hacer. Le perdona la vida a Guido de Lusignan, termina preso durante unos meses, pero luego al final lo deja ir. Sí alcanzan a ejecutar a muchos de los prisioneros que tenían de los cruzados,
pero finalmente Saladino es quien se toma lo que se llama la Tierra Santa. Así que es por Saladino que los cruzados pierden Tierra Santa y de ahí en adelante jamás la volverán a recuperar. Nunca más la vuelven a recuperar hasta el día de hoy. Recuperan por esa época otros territorios en Palestina, en Mesopotamia, Yemen, en Libia. Aparece una historia aquí adicional, es la historia de Helena de Constantinopla. Helena de Constantinopla se consideraba que era la mamá de Constantino el Grande. Y ella un día descubre por allá algo que llamaron la Vera Cruz, o la cruz verdadera, o la cruz de verdad, la cruz real que se estimaba que era la cruz en la que había sido crucificado Jesús, y que estaba por allá oculta, y ella la encuentra, oculta en uno de los templos eh, de estas muchas capillas medievales. La encuentra Helena y la recupera, y se decía pues que era la cruz en la que había sido crucificado Jesús. Esta cruz, o la Vera Cruz, era transportada por los cruzados como una garantía de que ellos eran quienes iban a ganar las batallas. Pues imagínense, si llevaban ni más ni menos que la cruz en la que había sido crucificado Cristo, pues ellos consideraban que teniendo este objeto, pues jamás iban a perder una batalla. Total es que aquí en la batalla de Hattin, en la batalla de los cuernos de Hattin, Saladino también se apodera de esta Veracruz. Evidentemente desconocemos la certeza pues, de que haya sido la cruz en la que crucificaron a Jesús. Otras historias mencionan que no era la cruz completa, sino que solamente era una parte, un trozo de la cruz. Total, la historia menciona que Saladino se apodera de la Veracruz. Y llegamos a la Cuarta Cruzada, una cruzada en la que la figura en este instante es Inocencio III como papa, pero este Inocencio ya cambió la estrategia. Dijo, bueno, si el problema aquí es que hemos estado atacando a los lugares más fuertes de los árabes, pues vamos a comenzar por los más débiles, entonces vamos a atacar a Egipto, que consideraban pues que era el punto más débil de los estados musulmanes de aquella época, y aparecen protagonizando también esos tres personajes que están al lado izquierdo de su pantalla, que son Enrico Dandolo, Bonifacio de Monferrato y Alejandro IV Angelo. La orden de Inocencio era que se unieran estos tres, recogieran una plática, recogieran tropas y se fueran a pelear allá en Egipto, y después de haber atacado Egipto, de haber debilitado a los árabes en Egipto, enseguida se fueran a liberar Tierra Santa. Ellos tenían el plan, la estrategia es que se iban por Venecia, se concentraban todos en Venecia, era como el punto de encuentro, ¿no? Llegar todos a Venecia y desde ahí entonces dirigirse hacia Egipto, pero una vez están allá, se encuentran esos tres y ya no tenían encima a Inocencio, entonces deciden que no, que ya no van contra Egipto, que ellos se van contra Constantinopla, porque pues Constantinopla es una ciudad mucho más interesante. Evidentemente que iban a ponerse a atacar Egipto, todo ese montón de dinero que les iba a costar y las vidas que les iba a costar atacar Egipto, y al final con qué iban a quedar ellos. El que quedaba bien era Inocencio III, entonces es que vamos a pelear allá en ese cuento, eso no nos conviene, nos vamos más bien contra Constantinopla, porque ustedes saben que en Constantinopla está la plática, entonces allá pues iban a ser más famosos, iban a tener más recursos, entonces se van contra Constantinopla. Eso allá hubo una cantidad de problemas entre los cruzados, entre unos y otros, pero no solo entre los cruzados, sino que además hubo problemas con los bizantinos. Entonces, la idea de los cruzados era que iban a nombrar a Alejandro IV Angelo, pero cuando el chisme le llega a Inocencio III, entonces pues, entra en cólera y decide excomulgarlos a los tres, los excomulga. Y más aún cuando descubre que ellos querían instalar a Alejo IV como Basileus. Basileus es un título que algunas veces ha aparecido en algunas culturas,
que significa, o más bien que le confiere el poder máximo, el poder absoluto. Un poder Basileus es el poder total, o sea, puede hacer lo que quiera. Tiene el gobierno absoluto, tiene el poder absoluto, tiene el control absoluto sobre lo que quiera. Algunas tesis refieren que está limitada, este poder se limitaba a las funciones del Estado. Pero no, realmente quien era considerado un Basileus podía hacer lo que quisiera. De hecho, un Basileus podía haber derrocado a Inocencio III, por ejemplo, entre muchas cosas que podía hacer porque era un poder supremo, un poder sobre el cual no hay otro poder, el poder del Basileus. Y le llega pues el cuento a Inocencio III que quiere nombrar a Alejo IV como Basileus, de manera que él, como digamos, como una respuesta, decide excomulgarlos. Al excomulgarlos, pues, digamos, como que les intenta rebajar la autoridad. Total, los bizantinos, ya habiendo visto pues que el Papa los había excomulgado, entonces consideran que no era adecuado que eh, Alejo IV tuviera el poder, entonces nombran a otro personaje que aparece aquí en la historia que se llama Alejo V, o Alejo V Ducas, o Alejo Ducas, y lo nombran como rey de allá en Constantinopla, en toda esta región. Pero pues esto no le gustó a los cruzados. Inicialmente accedieron a que se nombrara a Alejo V, porque Alejo V les prometió una cantidad de recursos, o sea, les prometió muchas riquezas. Pues, los cruzados pues tenían sus intereses económicos, pues, no parecía que fueran tan puros sus intereses cristianos en medio de todas estas batallas, entonces la plática tenía una cierta preponderancia y lo que les promete Alejo V es bastante y ellos deciden pues apoyarlo inicialmente, pero fue tanto lo que les prometió que una vez Alejo V llega al poder, allá en Constantinopla, pues la gente se queda, o sea, no tenía con qué pagarles. Les prometió tanto que no había con qué responderles. Y como no había con qué responderles, pues eso no le gustó a los cruzados, aquí los cruzados también lo sacan ahí del trono. Um, y entra nuevamente Alejandro IV, Alejo IV. Alejo IV les paga, pero les paga de la siguiente forma, dándoles 3 días libres para que saquearan la ciudad. En una película que yo vi el otro día por allá, en una película norteamericana, donde daban como una noche para que la purga se llama, ¿no? La purga. Para que el que quisiera salir a matar, salía a matar libremente y no, esa noche no habían delitos. Bueno, más o menos aquí pasa algo similar. El cuento ni siquiera se lo inventaron los norteamericanos, esto es más macabro, realmente pasó en la vida real. Le dan 3 días a los cruzados para que saqueen Constantinopla y esta gente se ha metido a Constantinopla y ha hecho lo que ustedes no se imaginan. Un texto de historia dice: se desvalijaron y destruyeron mansiones, palacios, iglesias, bibliotecas y la propia Basílica de Santa Sofía. Ya lo hemos mencionado varias veces en otras ocasiones, la importancia que tiene no solo para los católicos, sino para los árabes. Se ultrajó y asesinó a hombres, niños, mujeres, hasta tal punto que el historiador Nicetas consideró que los sarracenos, es decir, los árabes, habrían sido más indulgentes. Estas fueron las consecuencias de la Cuarta Cruzada, con semejantes atrocidades nuevamente por parte de los que se suponía que estaban llamados para defender el cristianismo. Y llegamos a la Quinta Cruzada, una cruzada inmensa, una cruzada muy poderosa, con muchos recursos, nuevamente ordenada por Inocencio III, y esta vez encarta a un personaje que se llama Andrés II de Hungría, y lo convence de irse allá a matar con los árabes. Objetivo nuevamente, lo que Inocencio tuvo allá como idea en la Cuarta Cruzada, lo tenía también aquí como idea en la Quinta, que era conquistar Egipto. Es el ejército más grande de todas las cruzadas, incluso más grande que el de la Primera Cruzada.
O sea, el ejército más grande que hubo en las cruzadas fue aquí en la Quinta. Y aún así se le llama la cruzada inútil. Cruzada inútil, no lograron absolutamente nada. Andrés de Hungría termina pues enredado aquí nuevamente con Inocencio y básicamente por el hecho de que tenía que obedecerle en esa instrucción de salir a la cruzada porque si no, no lo reconocía como rey. Y pues como era este cuento de que yo te apoyo y tú me apoyas, pues la forma de tener ese reconocimiento papal era participar en la cruzada. Y ser cruzado pues daba categoría social, ¿no? Además les promete que todos los que participaran en la cruzada, así no fueran a la cruzada, pero si apoyaban con plática financiando a un cruzado para que fuera, tú sacabas una plática para financiar el proyecto, entonces tú también eras cruzado. Así no fueras allá personalmente, pues también te convertías en cruzado. Y la ventaja era que todos los cruzados recibían indulgencia. Enseguida, derechito para el cielo. Entonces, pues bueno, mucha gente hacía su esfuerzo económico. Así no iban a la cruzada, digamos, a pelear como soldados, pero sacaban un dinero para poder apoyar el proyecto. Y ya en ese momento se convertía en cruzado y todos los cruzados tenían derecho a la indulgencia, de manera que enseguida todos tenían inmediatamente la salvación perpetua. Los franceses aquí ya estaban enredados con otra cosa. Acá hay otras cruzadas que le llamamos cruzadas, pero que al comienzo les advertí que no hacían parte de las 9 que estamos mencionando. Estamos hablando de que aquí ya existe la cruzada albigense. La cruzada albigense fue un movimiento europeo en contra de los pueblos cátaros y de los pueblos cristianos que estaban al sur de Francia, porque aquí sí ya hay una gran diferencia entre el catolicismo y el cristianismo. Y al sur de Francia habían cristianos de estos que vienen desde la línea de los apóstoles en Jerusalén, de la línea de los apóstoles de Jesús. Ya estos pueblos, algunos pueblos estaban ubicados allá al sur de Francia, pero como eran contrarios a las ideas del catolicismo, pues convocan esta cruzada, que más que cruzada fue una guerra europea en contra de los cátaros y de estos cristianos que estaban allá en el sur de Francia. Entonces los franceses estaban enredados matando cristianos, no les interesaba complicarse tanto aquí con este tema de la quinta cruzada, de la cruzada de Inocencio. Y además, pues, Inocencio entendió que había un enemigo muy grande, que era el Imperio Ayubí. El Imperio Ayubí fue fundado por Saladino, ¿no? Saladino fue el primer líder de ese Imperio Ayubí. No podemos hablarlos allá de rey, porque pues entre ellos no, como tal, no habían reyes. Pero bueno, digamos, él es el iniciador de esa dinastía. Saladino es el iniciador de la dinastía Ayubí, y esa dinastía se fortalece. Inocencio III se da cuenta que pues son ellos quienes prácticamente están impidiendo que el catolicismo retome Jerusalén y las demás ciudades o los territorios que ellos denominan como santos, así que su objetivo pues era destruir el imperio Ayubí, pero pues por dónde había que entrar por Egipto. Entonces ahí es donde envía a Andrés II de Hungría para este encargo. Inicialmente llegan a Damieta, es una ciudad que está en la desembocadura del Nilo, ahora se las muestro por ahí en otra diapositiva. Llegan a la ciudad de Damieta, pero nuevamente, en cambio de sujetarse pues al plan para ir a atacar, pues, digamos, los demás territorios allá en Egipto, la idea era que eh, se reagruparan allí en Damieta, esperaran recursos, esperaran otros componentes del ejército. Bueno, ellos enseguida se van en contra del Cairo. El Cairo fue una ciudad que les hizo mucho contrapeso y terminan siendo derrotados en el Cairo. Fue una cruzada que fracasó totalmente, por lo menos con lo que respecta a los planes de Inocencio III. Y enseguida llegamos a la sexta cruzada. Aquí cambiamos de papa nuevamente. El papa ahora es Honorio III. Este Honorio III ahora se encuentra con Federico II. Federico II no tenía intención de participar en esto, pero
con la misma necesidad de ser reconocido como rey por parte del papado, entonces recibe como penitencia participar en esta cruzada. Entonces inventan la Sexta Cruzada. La Sexta Cruzada la convoca Honorio III, utiliza aquí como herramienta a Federico II para que se encargue pues, de ir a atacar Tierra Santa. Él decide que él no se va para eso. Pero aún así, pues, o sea, él no se va inmediatamente, decide, decide quedarse allí en su territorio, pero sin embargo más adelante se hace amigo del gran maestre de la orden teutónica. Entonces, fíjense que ya tenemos a los teutones, tenemos a los hospitalarios, tenemos a los del Temple. Bueno, este era el maestre de la orden teutónica y él lo acompaña. Sin embargo, cuando lo acompaña y Federico II decide salir a la cruzada, lo hace sin la autorización expresa o sin el permiso expreso del Papa, a pesar de que Honorio le ha dado la orden, pero él no había querido salir. Digamos, era como un requisito, pues, que el Papa le diera como su bendición, que lo despidiera, porque el Papa tenía, pues, que tener su preponderancia, ¿cierto? Él tenía que ser quien invocara la cruzada y además quien la iniciara, y la iniciaba, pues, digamos, con ese acto protocolario. Pero acá Federico II se va sin la orden del Papa, sin el permiso, pues. Eh, y esto tuvo una consecuencia más adelante, y es que los reyes se dieron cuenta que podían iniciar batallas e iniciar cruzadas sin necesidad de estar apoyados por el Papa. De manera que el Papa comienza a pasar como una especie de segundo plano también en este tema, por lo menos de las últimas cruzadas, que fueron ya de una iniciativa mucho más de parte de los reyes que de parte de los papas. Todas habían sido hasta esta una iniciativa puramente de los papas, pero acá Federico II se va en compañía del maestro de la orden teutónica, que además, pues, bastante llamativo que lo hiciera, porque pues ustedes saben que los caballeros de estas órdenes religiosas obedecían básicamente a los papas, eran como el ejército, eh, bueno, no se puede decir militar, como un ejército paramilitar dirigido por los papas. Pero sucede aquí que Federico salió muy hábil en el tema de la diplomacia y cuando llega a Jerusalén, Jerusalén estaba gobernada por un personaje llamado Al-Kamil. Al-Kamil era un sultán y, y tenía un enemigo muy poderoso que se llamaba Al-Nasser. Entonces este Al-Kamil, en cambio de entrar en pelea con Federico II, se hacen aliados, se hacen amigos. Que le dice, bueno, ayúdame aquí a pelear contra Al-Nasser, que era el enemigo de Al-Kamil, y, y yo le doy aquí unas tierritas. Y entre esas tierritas, imagínense que ni más ni menos que le da Jerusalén, pero le exceptúa el terreno allá donde está la cúpula de la roca, pero no se la da permanentemente, dice, se la voy a dar por 10 años. Es el único momento allá, después de la primera cruzada, después de cuando pierden Jerusalén, que los católicos vuelven a recuperar Jerusalén, y la recuperan es por vía diplomática, pero la recuperan por este acuerdo, que además duró muy poco, duró unos 10 años, pero esto tuvo varias consecuencias. Primero, más adelante, eh, este personaje, Federico II, que además fue excomulgado varias veces, fue excomulgado por Honorio, fue excomulgado por Gregorio IX, y Gregorio IX no solo lo excomulga una vez, sino que lo excomulga dos veces. No sé cómo funciona ese tema de las excomuniones, pero no solo una, sino dos, por si quedaba alguna duda. Y se dieron cuenta pues que las cruzadas podían tener éxito, y que podían tener éxito sin el apoyo de los papas. Esto digamos que fue lo llamativo aquí en el tema diplomático. Así que eh, Federico II termina autoproclamándose como rey de Jerusalén. Y bueno,
Ya digamos que al ser rey de Jerusalén, eso lo catapultó pues como un personaje importante dentro de la historia y por supuesto que lo enemistó con los papas. Entonces aparece la séptima cruzada, como ya no se necesitaban papas para iniciar cruzadas y ni más ni menos que la única cruzada que no había sido encomendada por un papa, sino que toma la iniciativa un rey y recuperan Jerusalén, imagínense, y no era un gran ejército. Entonces aquí aparece Luis IX de Francia, y dice, bueno, si este otro no tenía plata, no tenía unos grandes ejércitos y termina siendo rey de Jerusalén, yo voy a ir a conquistarme todo el territorio que tienen los árabes. De manera que ya aquí en este momento sí Francia estaba conformada mucho más como Estado, pero no solo conformada como Estado, sino que era el Estado más fuerte de Europa. Y Luis IX no planeó esta cruzada de un momento para otro. Él duró mucho tiempo recogiendo dinero. Se estima que alrededor de unos 3 años duró recogiendo dinero, organizando las tropas y se fue con alrededor de unos 20.000 soldados que además iban muy bien armados, iban con buena comida, iban bien. Así que Luis IX no estaba improvisando y decide avanzar hasta Damieta. Damieta es esta ciudad que les mencioné, que queda aquí en el delta del Nilo, una ciudad importantísima para los egipcios y para los árabes en ese momento. Pero resulta que ya los agarra la disentería. Una infección, la disentería es una enfermedad que ataca las vías digestivas y muchísimos murieron. Entonces, no los mataron los árabes, pero los mató el tifus, los mató la disentería y los que van quedando terminan retirándose hasta un lugar que se llama Mansurá y en la ciudad de Mansurá son derrotados por los árabes. Fue una cruzada tan bien preparada que iban con una muy buena cantidad de soldados, iban bien organizados en cuanto a la parte económica, y no solo eso, sino que también iban acompañados por los templarios y por los del hospital, los maestres del templo y del hospital, es decir, y con todos los cruzados del templo y del hospital, iban muy bien organizados, pero la enfermedad los acabó allá en Damieta, eh, y luego finalmente son derrotados ya por las tropas de los árabes en Mansura. Sin embargo, Luis IX no perdió la iniciativa y él decide organizarse para una octava cruzada, la final. Para nosotros la cruzada número 8 es la última cruzada. Se une con Carlos de Anjou, el rey de Nápoles. Nuevamente, el objetivo de llegar a este Egipto siempre fue, en este caso, cambió un poquito la estrategia, había que desembarcar en Túnez reunirse, recoger recursos, obtener fondos para invadir el resto de Egipto, pero tenían una estrategia y era que llegaban a Túnez e iban a convertir al cristianismo al emir de Túnez. Eso digamos que fue el plan con el que iniciaron. Entonces ellos llegan a Túnez y pues el emir de Túnez no se convierte y al contrario les hace guerra, y no solo les hace guerra, sino que otra vez una epidemia de disentería, y esta vez sí Luis IX fue infectado y se murió ahí al poquito tiempo de haber llegado, y nuevamente fracasa esta cruzada. Digamos que hasta ahí, digamos, como iba como la mitad de la octava cruzada, y como esto se veía tan bien organizado y estaban bien acompañados y había buena cantidad de tropas, pues había otro personaje que los iba a acompañar, que es Eduardo I de Inglaterra. Entonces, él iba a reforzarlos. El problema es que cuando él llega a reforzarlos, ya el rey de Francia, Luis IX, ya ha fallecido. Entonces, cuando él llega, pues ya el rey francés murió y entra Eduardo I en la guerra, pero él no lleva mucha gente, como ya de los franceses se han muerto muchísimos por la disentería. Entonces, Eduardo llega apenas con unos 2.000 soldados. También iban acompañados por un obispo que se llama el obispo de Lieja. El obispo de Lieja
los deja metidos allá a mitad de camino porque imagínense que lo nombran papa. Entonces, este es el papa que se llama Gregorio X. Él iba allá con el rey francés, pero cuando lo nombran papa, además que este nombramiento de Gregorio X fue un nombramiento que duró muchísimos años. Se me escapa en este instante de la memoria, creo que fueron como 10 años que duró el nombramiento de este papa, uno de los más largos de la historia. Y, y cuando lo nombran, pues él que va a hacer en la cruzada, o sea, ya está nombrado papa, ya que va a quedar por allá matándose, haciendo que o qué, él decide más bien devolverse. Entonces, y no solo eso, sino que además se muere el rey francés y queda Eduardo I de Inglaterra ya metido con el cuento de encabezar la cruzada. Mm, y al final hay un grupo, también un grupo paramilitar, un comando, pues un comando élite de los árabes, que se llaman los Hashashin. Hashashin, la palabra en español asesino proviene de este grupo. Era un grupo de asesinos, se llamaban así los Hashashin. Entonces uno de estos agentes lo apuñala y bueno, él no puede continuar ahí en la cruzada, obviamente. Pasa algo aquí dentro de esta octava cruzada, octava novena o esta novena que es como la segunda parte de la octava, y es la derrota de Acre, la derrota de Acre o la caída de Acre. Acre, recuerden allá al comienzo cuando hablamos de las primeras cruzadas, hablamos de la importancia de Acre y que los eh, templarios establecieron a Acre como su ciudad, una de sus ciudades principales, desde la cual controlaban gran parte de la región. Bueno, acá en 1291 cae Acre cae Acre y los templarios abandonan definitivamente las tierras árabes, lo que ellos denominaban tierras santas. Voy a hacer un poquito de énfasis en este tema de Acre porque realmente es importante para la historia. En las escrituras aparecen jueces 1:31, 32, dice, tampoco los de Aser, esta ciudad de Aser que aparece acá, no, perdóname, la ciudad de Aco, tampoco los de Aser pudieron echar a los cananeos que vivían en Aco. Esta ciudad que acá en jueces 1:31, en esta versión de la TLA, aparece como Aco, es la misma ciudad de Acre. Esta ciudad aparece nuevamente en Hechos. Terminamos nuestro viaje por mar yendo de Tiro a Tolemaida. Esta ciudad que aparece con el nombre de Tolemaida es la misma ciudad de Acre. Entonces aparece tanto allá como en Jueces, la ciudad de Aco, o Tolemaida, la ciudad de Acre, es la misma ciudad. O sea, históricamente es muy importante, digamos, no solo para el tema histórico, sino para el tema estratégico de cómo desde Acre se lograba dominar gran parte del territorio por esa ubicación geoestratégica tan importante. Por eso Acre era tan clave para los cruzados. Era tan clave la ciudad de Acre que Berenguela de Navarra, que era la esposa de Ricardo Corazón de León, eh, siendo ella esposa de Ricardo Corazón de León y ejerciendo como reina consorte de Inglaterra, además duquesa de Normandía, además condesa de Anjou, ella prefiere quedarse en Acre y no regresar a Inglaterra. La historia del matrimonio de Ricardo Corazón de León con Berenguela de Navarra es muy curiosa, porque ellos prácticamente no se ven durante su vida. Algunos destacan que cuando él es secuestrado es Berenguela quien logra influir para que gran parte de los recursos que utilizaron para su rescate pudieran ser recaudados. Acre, una ciudad que es portuaria, alcanzan ustedes a ver ahí en la imagen de fondo, lamentablemente acabo de ver que puse la imagen de Berenguela de Navarra sobre las murallas de Acre. Mm, el nombre de Tolemaida lo recibe por allá con Ptolomeo Filadelfo II en el siglo III, la conquista, y él es que le cambia el nombre a Tolemaida. Aquí se ve un poco mejor, se ven un poco mejor las murallas. Saladino la vuelve a tomar en 1187,
en 1191, en la tercera cruzada, regresa a los católicos y se convierte en un baluarte del catolicismo y en un baluarte de los cruzados, y más allá de los cruzados, de los templarios como tal. Y es aquí, en esta batalla, en la batalla de Acre, donde uno puede decir que se acabaron los cruzados y que se acabaron las cruzadas también. O sea, los cruzados como tal dejaron de ejercer aquí en la batalla de Acre, y las cruzadas finalizan aquí en la batalla de Acre. En la batalla de Acre estaban tanto los templarios como los hospitalarios. Esta imagen que está allí de fondo trata de recrear parte de la historia en la que están atacando, los árabes están atacando Acre, y los muros caen, y caen sobre árabes, caen sobre católicos, caen sobre todos los soldados que estaban allí, una masacre grandísima, pero al caer los muros logran por fin entrar a la ciudad. También se dice que los templarios, algunos de sus maestres logran escapar por unos túneles que existían en Acre, que los llevan directamente hasta el, hasta el puerto. Algunos logran escapar en unos barcos, y hay un poco la historia también de que allí llevaban el grial y que el grial estaba en Acre y se pierde en este momento en esa batalla. Pero bueno, entonces decimos, acá en Acre finalizan las cruzadas oficialmente. Quiero mencionarles, por la importancia que tiene, el maestre de los hospitales era Jean de Villiers, y lo narra de la siguiente forma: la batalla de Acre, los momentos finales. Ellos, refiriéndose a los musulmanes, entraron en la ciudad desde todos los frentes temprano en la mañana y en fuerza de hombres muy numerosa. Nosotros y nuestra orden les hicimos guerra en la puerta de San Antonio, donde había tantos sarracenos que no podía uno contarlos. Aún así, los rechazamos 3 veces tan lejos como hasta el lugar llamado Maldito. Era una torre que llamaban así, la Torre Maldito. Y en esa acción y otras pelearon los hermanos de nuestra orden en defensa de la ciudad y de sus vidas y de su país. Poco a poco perdimos todo el castillo de nuestra orden, que es muy merecido de orar en él y que está muy cerca de la Santa Iglesia. Y luego les llegó el fin. Entre ellos, mi querido amigo y hermano Mateo de Clermont, nuestro mariscal, resultó muerto. Era noble y esforzado y sabía muchas cosas de armas y de guerra. Que Dios lo tenga en su gracia. En ese mismo día, el maestre del temple también murió de una herida mortal de jabalina. Que Dios tenga piedad de su alma. Ese día yo mismo luché contra la muerte debido a una herida que me provocó un jabalinazo entre los hombros, una herida que hace que la redacción de esta carta sea una tarea muy difícil. Mientras tanto, una gran multitud de sarracenos entraba en la ciudad por todos nuestros flancos, por tierra y agua, moviéndose a lo largo de los muros, que estaban todos perforados y rotos hasta que llegaron a nuestros refugios. Nuestros sargentos, los muchachos, los mercenarios y los cruzados y todos los otros desistieron de toda esperanza y corrieron raudos hacia los barcos, deshaciéndose de sus armas y armaduras. Nosotros y nuestros hermanos, la mayoría de los cuales habían sido heridos de muerte o se hallaban gravemente lesionados, resistimos tanto como pudimos. Dios es testigo. Y algunos de nosotros yacíamos como si estuviéramos medio muertos. Estábamos muy pálidos y desmayándonos, pero luchando contra nuestros enemigos. Nuestros sargentos y nuestros pajes jóvenes me transportaron, mortalmente herido, mientras nuestros otros hermanos se retiraban y gran peligro corrían. Y hasta aquí yo y otros hermanos escapamos como Dios quiso, muchos de los cuales estábamos heridos y maltrechos sin esperanza de cura, y fuimos llevados a la isla de Chipre. En el día en que esta carta es escrita, nosotros seguimos aquí, en gran pena de nuestro corazón y prisioneros de un dolor insoportable. Texto escrito, les insisto, por Jean de Villiers, como gran maestre de los hospitalarios, quien describe un poco cómo fue esa batalla, en la que definitivamente ya los templarios perdieron. Y de manera general les menciono estas otras cruzadas que para mí pues propiamente no son cruzadas, fueron unas guerras internas en Europa. La primera de ellas, las cruzadas bálticas, convocada por el Papa Celestino III, en la que participó otra orden que se llamó la orden teutona, orden teutónica. Ellos tenían como objetivo, y también participó la orden Livonia.
Entonces tenían como objetivo atacar 3 frentes que fueron los wendos, los livonios y la República de Novgorod. Por eso le llamamos la cruzada, son como subcruzadas de estas cruzadas bálticas. O sea, cruzadas bálticas son varias cosas. Una de ellas la cruzada de Soravia o la cruzada de los wendos, donde van a matar a toda esta gente que no compartía el catolicismo, la cruzada de Livonia, donde pasa lo mismo, y la cruzada de Novgorod, que realmente Novgorod todavía no existía Rusia como tal, no existía este espacio geográfico que llamamos Novgorod, que ya pues luego dejó de existir. Entonces, esto le llamamos cruzadas bálticas. Las cruzadas contra los albigenses, también llamadas cruzadas contra los cátaros, objetivo acabar con todo lo que no fuera católico. Está convocada también por Inocencio III, un personaje pues, que le gustaba mandar matar a todo el mundo. Ya vimos que participó en 2 de las cruzadas anteriores, aquí también convoca la cruzada contra los albigenses, que en esta participan también los franceses, por eso los franceses no participaron en las otras que convocaban, bueno, de tal forma tan masiva, no participaron en las otras que convocó Inocencio III, aunque sí participaron, pero ellos estaban aquí preocupados matando a los cátaros, a los albigenses. Esta es una cosa muy interesante porque hablan de cátaros como si todos fueran realmente herejes, pero dentro de este concepto de lo que el catolicismo llamaba cátaros, caían muchísimos de los cristianos que hacían parte de las tradiciones bíblicas bien fundamentadas, pero pues de todas maneras aquí a estos soldados también les prometían el paraíso para los que murieran en combate, de manera que ellos iban a matar también a todo lo que se les atravesara. Objetivo, eliminar la herejía de los cátaros y erradicarlos, pero no solo cátaros, sino que es que les insisto, acá le decían cátaro a todo lo que no fuera católico, entonces terminaban matando a todo el mundo, incluso muchísimos cristianos. La orden de Inocencio III: despojen a los herejes de sus tierras, la fe ha desaparecido, la paz ha muerto, la peste herética y la cólera guerrera han cobrado un nuevo aliento. Les prometo la remisión de sus pecados. Pongan todo su empeño en destruir la herejía por todos los medios que Dios los va a inspirar, con más firmeza todavía que a los sarracenos, puesto que son más peligrosos. Combatid a los herejes con mano dura. Se sentía más amenazado Inocencio III por los cátaros, por los cristianos, que incluso por los mismos sarracenos. Mátenlos a todos, dice, Dios reconocerá a los suyos. Es una frase de Arnaldo Almarico, que fue un legado papal, fue un inquisidor. El legado era un enviado, pues un enviado especial. Entonces le da la orden a los cruzados, le dicen, mátenlos a todos, que si alguno es de Dios, pues Dios lo va a reconocer. Pero lo importante es que acaben con todo lo que haya por ahí. La cruzada contra la corona de Aragón, una cruzada política convocada por el Papa Martín IV en contra de Pedro el Grande de Aragón. Básicamente, él quería nombrar a Pedro de Valois, y porque es que Pedro de Valois estaba apoyando políticamente a los sicilianos que estaban en contra de la voluntad del Papa, entonces ya esto fue una cosa más política. Y una cosa espantosa que se llamó la Cruzada de los Niños. Hay otras cruzadas que la verdad por extensión, por tiempo y porque pues no me parece